Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de esta jornada sobre Derecho de Extranjería en colaboración de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados y la agrupación de jóvenes Colegio de la Abogacía. Perdón, Colegio de la Abogacía y la agrupación de jóvenes abogados, eso sí, de Córdoba. Y sin más, le doy la palabra a la diputada responsable de la Comisión de Extranjería para que presente al ponente de hoy. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a los poquitos que habéis venido. No hace falta que me presente a los que habéis venido porque me conocéis de sobra, online, como no sé los que estáis. Si alguien no me conoce, soy Lorena García, soy la diputada responsable de la Comisión de Extranjería. Y bueno, ya he inaugurado esta tercera charla, que es la penúltima. La siguiente la tendremos el jueves con Francisco García Calabrés y vengo a presentar la ponencia de hoy, que es expulsiones, procedimiento sancionador. La charla nos la va a dar Juan Carlos Romero Tortolero. Hoy le he dicho, dame una pequeña biografía tuya, y me ha dicho, amante, padre de familia y abogado hace una tira de años, lo cual es cierto, pero yo me gustaría decir algo más. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, igual que cuando presenté a Mati, os dije que Mati era una de las fundadoras de la Comisión de Extranjería, pues uno de los fundadores de la Comisión de Extranjería, Juan Carlos, lleva desde siempre en esta comisión. Para mí es un gran apoyo, no solamente como compañero, porque es verdad que cuando tengo dudas le pregunto, le pregunté y le preguntaré y siempre está ahí. Y dentro de la comisión pues reconozco que es un gran apoyo para cuando tengo que discutir todo lo que no puedo conseguir dentro de la comisión y se me pide, como es que a la burocracia le consiga sacar algo para este lado, ¿vale? Sabe muchísimo, lo sabéis todos porque lo conocéis y sin más os lo dejo con su ponencia, expulsiones y procedimientos sancionadores. Una cosa antes de que empiece Juan Carlos, por favor, los que preguntáis ahí abajo, que yo dejé de hacer azafata de congreso, si no preguntáis con el micrófono, no, los de arriba no escuchan, ¿vale? Entonces, yo lo dejo por ahí cuando empecéis, sobre todo Diego, que Diego... Dice nuestro amable compañero Diego que hubieses venido, pero bueno, haciendo amigos. Bueno, va a empezar Juan Carlos. ¿Cuántos son los que están en línea? Antes había 12, me parece. 12. Ya estaba por 20. Ah, bueno, 20. Venga, cuando llegamos a 30 empiezo. 20, hay aquí, 20. Bueno, a ver, que no me acostumbro a esto de hablar a una pantallita, y así que le hablaré a los tres compañeros que están presentes y los demás, pues imagináis que estoy hablando a vosotros. Como ha dicho Lorena, llevo ya la pila de años trabajando en esto y casi desde el momento en que me colegié comencé con extranjería, con lo cual he vivido ya bastantes reformas, cambios de jurisprudencia, cambios de gobiernos, etcétera, etcétera. Y espero que lo que he ido aprendiendo pues os sirva a vosotros. La ponencia que me ha tocado a mí explicar esta vez es expulsiones y procedimiento sancionador. Básicamente todo se resume a procedimiento sancionador en la expulsión, porque muy rara vez, yo creo que en los años que he llevado, solo una persona me pidió que recurriese una multa, que es la otra posible. Bueno, hay otras posibles sanciones, pero yo tampoco la he visto. Y por eso diría que expulsiones. Además, lo que voy a encontrar en el turno de oficio van a ser básicamente expulsiones. Entrando directamente en la materia, ¿qué hacemos cuando tenemos un turno de oficio? Bueno, no sé si en algún momento os han explicado cómo empieza el turno de oficio. Si se hizo en el curso, pues cuando te toca el día, porque el turno de oficio de extranjería es un día, y además el turno de oficio de extranjería hace de apoyo al turno de oficio penal. Cuando falta personal, pues aparece el abogado de extranjería, que está ahí para todo. ¿Turno de oficio de extranjería en qué va a consistir? Pues te van a llamar de una de las comisarías que tramitan expediente de expulsión. Básicamente va a ser o desde Avenida Mediterráneo o desde Campo Madre de Dios, según el grupo, según el momento en que lo hayan detenido o según la razón por la que lo hayan detenido. Si es por un delito, estará en Campo Madre de Dios. Si es por una infracción administrativa simple, pues va a ser generalmente en Avenida Mediterráneo. El caso que da igual, desde donde llamen vosotros vais a acudir, igual que si os llamasen de juzgado de instrucción. En este procedimiento, pues lo que os vais a encontrar, básicamente, hablando del procedimiento, porque hay otra forma de que os llamasen, que sería ya para proceder a la ejecución, pero cuando hablamos del procedimiento, os van a llamar para notificaros el inicio del procedimiento sancionador. Se os va a comunicar
eso que tenéis en pantalla, que es la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento preferente. En algunos casos podrá ser el ordinario, pero generalmente es el preferente. Y generalmente también irá acompañado directamente de la propuesta de expulsión. Como os decía, vamos a recibir esa notificación, que ya vendrá redactada, en la que nos van a comunicar las razones de la expulsión. Generalmente es la infracción del artículo 53.1a de la Ley de Extranjería y el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y el traslado para trámite de alegaciones, que en el caso del procedimiento preferente son 48 horas. Y como se acarrea la propuesta de expulsión directamente, pues ya os dirá que el tiempo por el cual se va a prohibir la vuelta a España de esa persona que haya sido expulsada. En este plazo de 48 horas que nos dan, también os digo, Lorena está pendiente de las preguntas. Si queréis preguntarme directamente, no esperéis al final de la ponencia interrumpirme, porque creo que será mucho más enriquecedor si me vais preguntando directamente que esperar al final, que seguramente se os pasarán las preguntas y a mí se me irá el hilo de lo que esté contando. Como os decía, en este plazo de 48 horas, no voy a entrar en el detalle porque expulsiones hay tantas como personas. Quiero decir, pues encontraréis personas que no hablan bien el idioma, con lo cual os tendréis que asegurar que haya un traductor. Personas que tienen algún problema físico, con lo cual tendréis que aseguraros que lo visite el médico. Personas que requerirán que se le comunique a su embajada y personas que no. O sea, como digo, eso es como si fuera una detención penal, que espero que también hayáis visto alguna. Pues se le dirá que se inicia el procedimiento sancionador, que tiene derecho a un abogado, a un traductor intérprete y a ser asistido por un médico en caso de ser necesario. Como digo, hemos pasado ya este momento de la detención, en el que, por supuesto, tendréis que intentar que se haga todo correctamente. Lo que pasa es que, como digo, suele ser tan llevado ya que realmente donde hay que poner la carne en el asador es a partir del momento en el cual ya, digamos, se ha puesto en libertad a esa persona, porque suele ocurrir así, ya han dado el trámite de las 48 horas, ahí es el momento en el que tenéis que soltar todo. En la detención, pues como digo, vais a encontrar como una detención penal normal y tenéis que tener cuidado con que efectivamente la persona entienda qué es lo que conlleva ese procedimiento. Pues yo me he encontrado algunos extranjeros que tienen un expediente de expulsión y ni siquiera lo sabían porque no se han enterado realmente. Y en estas 48 horas, estoy repitiendo muchas veces, repitiendo la palabra 48, vamos a hacer las alegaciones. Estas alegaciones. Sí. Menos mal que me ha cortado, porque me había trancado. ¿Has visto, Diego? Hola, no sé. Yo, por ejemplo, en el caso este que has puesto, están en el centro penitenciario. Sí. Cuando muchas veces te llega un viernes y te incoan el procedimiento en el propio centro penitenciario, pues claro, te produce una indefensión tremenda. Ellos no tienen ni idea, no tienen ninguna documentación y algunas veces lo difícil es conseguir un teléfono. Claro, sigue estando, yo siempre intento presentar algo dentro del plazo de 48 horas, intento después decir que voy a seguir presentando debido a eso. O sea, hay una manera de prolongarlo, de hacerlo más amplio debido a la indefensión que se le produce. Para este procedimiento preferente, la ley no establece ampliación de plazo. Con lo cual, es como tú dices, tener en cuenta que en todo expediente administrativo, a pesar de tener un plazo de alegaciones, tú puedes presentarla en cualquier momento hasta que se haga la propuesta de resolución. Y luego, si hay propuesta de resolución, que como digo, al existir ya la propuesta de resolución en este momento, pues no habrá segunda parte, a no ser que hubiera pruebas que fueran tan relevantes que hicieran que se cambiase esa propuesta a otra, pero no suele ocurrir. Me parece, quizá lo único que puede hacer es presentar la documentación conforme te vaya llegando. Todo eso tiene que ser tenido en cuenta en la resolución definitiva. Y en caso de que no sea y sea relevante, pues por supuesto podrá recurrirse por no haberse tenido en cuenta. Cuando ocurre la detención, o sea, la comunicación del procedimiento sancionado en prisión,
es fundamental localizar a algún familiar o algún amigo o alguien que pueda tener algo de documentación. En prisión puede que encontréis algo en su expediente. Con lo cual, quizá lo que haya que hacer inmediatamente después de haber visitado, de haber asistido a la comunicación del inicio del procedimiento, es ir al régimen y enterarte qué es exactamente lo que hay de esa persona en el expediente que consta en prisión. Yo las últimas veces que he ido no me ponían problemas para enseñarme lo que había en el expediente, ¿vale? Si no van a dar copia, que eso sí es posible que nos la den, pues siempre en el periodo de prueba que tenéis en estas 48 horas podéis pedir que el instructor del expediente, la policía, pues requiera a prisión para que se le aporte una serie de documentos, ¿vale? Si existen esos documentos y no se aportan y son relevantes, insisto, pues puede ser también un motivo para luego recurrirlo. Como digo, la prueba, lo más conveniente es aportar la documentación, que después veremos cuál sirve y cuál sirve menos. Y si no la tenemos nosotros, pues solicitar, ¿vale? Yo recuerdo algún caso, ya también hace tiempo de esto, de haber solicitado una documentación de un expediente, un extranjero que iba a ser expulsado y había solicitado un permiso en otra ciudad y solicité que se aportase al procedimiento ese expediente administrativo de cómo iba. Y el instructor no hizo caso y luego en el recurso contencioso se ganó porque efectivamente existía un procedimiento abierto de solicitud que no se llevó como prueba al procedimiento, ¿vale? Esto es una anécdota que hay que meter de vez en cuando también. Diego, al que no vais a oír porque tiene... Ahora sí, se ha arrepentido. Hoy está obediente, Diego. Buenas tardes. Bueno. Otra pregunta es el modo de presentar las alegaciones en el procedimiento preferente. Sí. Tuve uno hace poco y antes se hacían por fax, ahora te dan un correo electrónico, pero que a mí eso siempre me da pocas garantías de que lo haya presentado. Sara. ¿Cómo lo haces o cómo lo debemos hacer? Lo hacemos a través de nuestro certificado electrónico colegial, con nuestra tarjeta. Se presenta a través de Resara. No sé si habéis presentado escrito en Resara. Estoy mirando a todos los de vuestras casas y despachos. Todo va con Resara. Resara, tú buscas y en Córdoba no sé si tiene policía o subdelegación. Cualquiera de ellas me vale. Pero creo recordar que está la policía, la brigada de policía está en Resara. No sé, me imagino que conocéis el portal Resara. Es por decirlo de manera, el Ella buzón. no. No lo conoces. Bueno, ahora lo han remozado un poquito, está más mono que antes. Yo al principio me perdía un poco más, pero está bastante operativo y funciona bastante bien. Vamos, la mejor forma de entrar es googlear Resara, te va a dar la posibilidad de entrar con tu tarjeta electrónica. Una vez que pinches te va a dar para que metas tu clave de la tarjeta del colegio de abogados. O certificado electrónico también. Eso, el certificado electrónico, si lo tenéis, Nacional cualquiera. Buscáis hay un buscador en el que te pone Administración, Ministerio del Interior, o yo lo que pongo es Córdoba, ¿vale? Buscador, Córdoba, y ahí te van a salir las posibles oficinas a las cuales se puede presentar documentación. Ahora que te va a decir si quieres un organismo estatal, Eso. autonómico o local. Entonces ahí, en concreto, bueno, su delegación de gobierno quizás sea más fácil de encontrar para el caso de extranjería, pero cuando presenta otras cosas te puedes tirar una hora buscando exactamente. Entonces, No, no. conciliación no. Conciliación es de la Contestaciones Junta de laborales, Andalucía. no, la Junta de Andalucía. Pero ya digo, poniendo Resara. Sí, puede ser. Incluso alegaciones de tráfico. Yo cuando he tenido que presentar cosas que están extemporáneas, que lo sabes, pero que el cliente quiere que las aporte, Resara. Sí, Resara, de hecho, es una ventanilla electrónica, que en principio no solo está en la administración del Estado, como ha dicho Lorena, hay de distintas administraciones. Lo que ocurre es que cada vez se van adhiriendo más organismos a ese buzón, a esa ventanilla electrónica. Por lo tanto, es la mejor forma. Yo lo que suelo hacer es lo presento por Resara y luego el resguardo que te dan junto con el escrito de alegaciones lo mando por el correo electrónico a la policía para que sepa que lo he presentado y no. Pero vamos, que teniendo el resguardo de Resara es una presentación válida.
jamás han discutido en sede administrativa la legitimidad del abogado para poner el éxito de alegaciones. El abogado que lo asiste tiene la representación, distinto al contencioso, que es otro tema que hablaremos. Pero ante la administración, el abogado que lo asiste sí ostenta la representación para presentar éxito de alegaciones, ¿vale? Porque de hecho hace falta acreditar la representación para interponer recursos, bla, bla, pero este plazo, por decirlo de una manera, no es necesario en el fondo acreditar esa representación. Y yo, de hecho, ya digo, yo la vez que lo he presentado jamás me han puesto nunca ningún problema porque a la administración no le interesa limitar garantía para un procedimiento que en un alto porcentaje de las veces, por decirlo de una manera, lo tienen ganado, salvo que haya una causa importante para que no se proceda a la expulsión, ¿vale? Otra cosa importante que surge desde que termina este momento es que comienza el plazo de 6 meses, ¿vale? A mí me han llegado algún cliente a decir que en la policía le habían dicho que tenía 6 meses para encontrar trabajo, ¿no? Es decir, que en el momento que salían con su expediente de expulsión decían, tengo 6 meses para encontrar trabajo. Y dije, no es exactamente así. O sea, tienes 6 meses para que si la administración no está lista, pues puede ocurrir que el expediente caduque. Que a mí me ha pasado en un par de ocasiones. Que la administración se ha despistado o no, por lo que sea, cuando han pasado los 6 meses y presentan un escrito diciendo que ha transcurrido el plazo de 6 meses, que el procedimiento ha caducado y que se archive, y me han contestado archivándolo, ¿eh? Eso a veces pasa. De hecho, en el despacho hemos tenido también eso de estar en los 2 últimos días del plazo de 6 meses y estar diciendo, uy, si llaman, ¿qué hacemos? Si llaman a la puerta y a la policía, ¿qué hacemos? Porque generalmente se notificaba así. Ahora, también la parte mala, entre comillas, que tienen los certificados electrónicos es que te lo pueden notificar a ti directamente a través de tu certificado electrónico. Pero antes daba mucho miedo a la policía bajarse en la puerta de tu despacho y tocar. Te busca la policía y tú no estoy. Incluso, bueno, pero como digo, prefiero hacerlo así a dejarlo para el final. Incluso una de las cosas que pasan con la notificación electrónica, sabéis que tenéis 10 días para abrir esa notificación, ¿vale? Es decir, tú te avisan por correo electrónico generalmente que tienes una notificación de extranjería y tienes 10 días para abrirlo. Pero ya he visto alguna sentencia, lo que ocurre es que no me he quedado ni de dónde es ni cómo es, que viene a decir que no, que para ciertas cosas, y entre ellas creo que es esta, si la policía te avisa, bueno, la policía, la administración te avisa que tienes una notificación, aunque tú te la abras 10 días después, a estos efectos, se entiende que se ha comunicado en la fecha en que te lo dice. No, me espero 10 días y no me cuenta. Me parece muy mal. Sí, pero en alguna sentencia que no es, creo que no es la más significativa, pero que alguna he encontrado. Y bueno, y no de Córdoba, la que encontré también he de decirlo. Aquí pongo ese ojo representación porque, como he dicho al principio, para este trámite no vais a tener problema con la representación, pero sí podéis tenerlo cuando interpongáis recurso contencioso administrativo, ¿vale? Por eso tendréis que intentar garantizar de alguna forma que se pueda hacer esa representación, ¿vale? ¿Forma de hacerlo? Pues, hombre, lo suyo sería ir a un notario, pero generalmente la persona no va a tener el dinero y tampoco es cuestión de ir pagando todos los poderes que se hagan por extranjeros a los que existen. Otra vez también una pudacta en un juzgado también se ha admitido. Lo que ocurre es que en el juzgado te suelen pedir también el procedimiento concreto al que vas a interponer el recurso. Pero yo recuerdo haber ido el decano de los secretarios, ¿se llama? Bueno, perdón, del letrado en la Administración de Justicia. El secretario coordinador de la prueba. De hacer ahí la pudacta para interponer recursos a la Audiencia Nacional. Y creo recordar que ahí no me han pedido el procedimiento, pues dicen, no, si es para interponerlo, no lo interpuesto todavía. Con lo cual, para estos casos entiendo que también valdría hacer ese tipo de actuaciones para garantizarse que tenemos la representación. Juan Carlos, en relación a lo que has dicho, me comenta Laura online, que después le molesta mucho que diga que hable de Laura porque parece que hablo de un ente que no me conoce. Sí, no, es como el gran nuestra Laura. Buenas tardes, dice un compañero. A mí la policía me facilitó un correo para presentar las alegaciones de las 48 horas. Después ya el resto de notificaciones y recursos que procedan si van por la vía Resara DU. Que DU es las notificaciones que te mandan a ti administrativas y Resara es la plataforma
todo es un círculo, pero DEU, digamos, es lo que te llega a ti cuando tienes una notificación en Red Sara, te llega un aviso. Sí, es lo que he comentado antes, Diego, que existe un correo electrónico, aunque también como anécdota, lo siento, pero ya por la edad cuento muchas anécdotas, batallitas. A mí me pasó una vez que el correo que venía en la notificación estaba mal, no sé por qué, le faltaba una letra y yo por más que lo mandaba me saltaba el error. Entonces, ojo con eso también, porque puede ser que mandé el correo, estáis tranquilos y resulta que el correo no ha llegado nunca. Lo que se suele hacer, que eso, por ejemplo, mi compañera Gemma se arregló hace mucho, que llama a la policía y le dice, oye, que te lo voy a mandar por correo, confírmame que te ha llegado. Y ya con la confirmación no va a tener problemas. Pero yo os digo, yo lo haría también, es lo más cómodo, existe el mecanismo de Red Sara, yo lo presentaría. Y ya si queréis para que el policía también os agradezca que se lo hagáis llegar de una forma directa, mandarlo por correo. Pero el Red Sara vaya a tener resguardo y eso garantiza que se ha hecho la presentación. Además, le La contesto porque presentación la bien es musical. El resto de Sí, las personas, no a sé otras yo. personas igual. Sin micrófono no se habla. En cuanto hablo de la representación en el contencioso administrativo, Sí. cuando es en el centro penitenciario se sigue haciendo como antiguamente. Es decir, creo que hay La representación ya se hace, el apudacta se hace telemáticamente también, o sea, por videoconferencia. No está. Está en cada cliente. Sí. En el centro penitenciario, Ujú. claro, no puede hacerlo automáticamente. Claro, eso voy. Pero cuando llegue el momento de presentar la demanda, si sabes que está en prisión, en el encabezamiento pone, bueno, y luego por otro sí, que se libre, ya no sé si oficio, mandamiento, creo que es mandamiento, no me acuerdo, al centro penitenciario para que posibiliten el apudacta, ¿me explico? Y se hace, yo también lo he hecho varias veces con internos, que el letrado de la Administración de Justicia Se contacta desplaza con... al centro Se penitenciario. desplaza ya digo, incluso yo lo he visto, lo han hecho a través de videoconferencia. Eso no es problema. Sí, Hace del centro penitenciario, sí. pero no tiene para hacer un certificado digital. También se pide día y hora. No, pero si No. no tiene ni el No se en va. vigor, no puede hacer certificado digital él. Tú tienes el tuyo, claro. Tú tienes el tuyo. Y ya os digo, la alegación la presentas con tu certificado digital, no con el del extranjero. Sí. Sí. No. Sí, Se puede. salvo yo de administrativo soy muy cortita, pero me sé de memoria porque doy clase a alumnos de policía local. Siempre vas a tener los 10 días de subsanación Claro. de los errores de la demanda. O sea, eso es cuestión administrativa. Entonces, Tiene cierta parte de razón sí. que con la última reforma, la que entró en vigor el 16 de marzo, creo que es, no da tiempo. No da tiempo ahí. la representación tiene que constar acreditada junto con el acto inicial del procedimiento, junto con la demanda. Es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es supletoria de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Eso sí, en Córdoba ahora mismo lo que hay es, lo que yo he hablado con los procuradores, es que hay un acuerdo del secretario coordinador provincial de que no se va a solicitar, se va a dar plazo para su subsanación porque si no en el juzgado decano iba a haber muchos apudactas, iban a estar todos los apudactas allí y se negaban a realizarlo, entonces se está haciendo como se venía haciendo, aunque sea alegal, que no ilegal. Pues no, esa parte no la he estudiado yo. No sé en contencioso administrativo cómo se va. No, en administrativo que yo sepa no se ha modificado porque a mí me modifican los temarios y no lo tengo modificado. Pero claro, si aportas como supletoria a la ley de enjuiciamiento civil, sí. En fin. Artículo importante de la ley orgánica en lo que se refiere a las expulsiones. Simplemente lo cito porque tendréis que consultarlo, lógicamente no de memoria. Pues el 53.1a, que es el que tipifica la infracción, que luego veremos exactamente lo que dice. El 55.1b, que es el que habla de las sanciones, o sea, dentro del catálogo de sanciones, de infracciones y sanciones, pone la sanción de multa. Curiosamente, la sanción de expulsión no está en el catálogo de infracciones, sino en un artículo posterior, en el artículo 57.1. El 58 habla de los efectos de esa expulsión, que básicamente son la prohibición de entrada, que va de 3 a 10 años.
El 61 habla de las medidas cautelares que pueden establecerse, entre ellas las más importantes, la que más suele fastidiar, es la de la retirada del pasaporte y la de la obligación de comparecencia cada 15 días para ir sellando, ¿vale? Y el 63 y 63 bis hablan del procedimiento de expulsión, ¿vale? En el reglamento, pues 216 siguientes, habla del procedimiento sancionador, el 234 237 el procedimiento preferente y el 242 a 248 aspectos específicos de la expulsión, como son que si es por procedimiento ordinario te dan plazo para salir de 15 días, si es procedimiento de expulsión preferente, la expulsión es inmediatamente ejecutiva, que se hace cuando tú vas a aceptar la salida obligatoria, te marchas, tienes que acudir a una representación española para gritar que te han marchado y así esa prohibición de entrada no entra en vigor. Bueno, esas son más cosas más anecdóticas y que vienen un poco de suyo, con lo cual a vosotros va a afectar menos y no vamos a entrar en el detalle. Decíamos que la primera infracción que voy a encontrar es la estancia irregular. La estancia irregular, dice el artículo 53.1, es encontrarse irregularmente en territorio español por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de 3 meses la mencionada autorización y siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. Esto pretende abarcar un poco todas las situaciones de irregularidad, aunque curiosamente no dice la que es más común, digamos, que es haber entrado en España, porque si os fijáis, dice encontrarse irregularmente, y luego empieza así, por no haber obtenido la prórroga, por carecer de autorización de residencia o tener caducada más de 3 meses la mencionada autorización. No haberla pedido nunca, así que ¿me explico? Entrar ilegal, por lo que se suele conocer como entrar ilegalmente, eso no está incluido aquí. Pero sí es cierto que está incluido aquí porque dice carecer de autorización de residencia, con lo cual eso incluye, digamos, la entrada ilegal, que como veremos luego es una de las causas que el Tribunal Supremo viene, o uno de los motivos por los cuales entiende que existe que puede justificar la expulsión, ¿vale? Como decía, eso es lo que tenemos como instancia regular. Aquí nos encontraremos diversas causas. Es decir, hay que ver en el pasaporte, en los sellos, pongo este ejemplo, porque va a encontrar muchos pasaportes que es imposible determinar. Son las 3 últimas páginas de un pasaporte que tengo por el despacho, la cual, como veis, pues son 1000 sellos. Afortunadamente ninguno, bueno, afortunadamente o desafortunadamente para esta persona, ninguno es de territorio Schengen, ¿vale? Que es el que nosotros tenemos que mirar. Y que sería este, por ejemplo, ¿vale? Que es una entrada de Madrid-Baraja. He puesto este concretamente porque lo de los 3 meses o sea, lo de la estancia legal de una persona que no necesita visado o que la necesita y tiene 3 meses de estancia, hay que contarla correctamente. Y me explico. No sé si veis bien el sello. El sello pone 14 de febrero de 2024, ¿vale? Hoy estamos a 14 de mayo. Esa persona, por poner un ejemplo, un colombiano que ha entrado el 14 de febrero, ¿estaría ahora mismo en situación regular o irregular? Primero que os pide el cuerpo. No, él entra en febrero, él no necesita visado, ¿vale? Porque es colombiano, brasileño, argentino, no necesitan visado para entrar, vienen directamente y no tienen. Y tienen 90 días de permanencia con estas cuentas. Estamos a 14 de mayo. Teóricamente 3 meses, ¿no? Tiene 3 meses, si de fecha a fecha, ¿no? ¿Qué pensáis? Que está la pregunta para pillaros, claro. Obviamente, como bien dice Marino, pero no solo, o sea, no, si fuera de fecha a fecha acabaría hoy. ¿Vale? No, es importante también, no solo para la expulsión. Yo he tenido un caso de prórroga de estancia en el que por no contar bien también se le fastidió a la persona su prórroga de estancia. Y me explico. La estancia legal de una persona que viene son 90 días, no 3 meses, ¿vale? Es decir, no se cuenta de fecha a fecha. Tenéis que contar los días. Pero es que el día que entra también se cuenta. ¿Me explico? Con lo cual, empezó el día 14. No me acuerdo. Dale el micrófono. 29 este año. 29 este año. Que Marino se ha dado cuenta. Y salen, ¿no? Sí, salen. De hecho, yo le he puesto el ejemplo porque esta fecha no es real. Esa fecha la he añadido yo con mis dotes de manipulación. De manipulación que nunca he falsificado nada, pero eso es para efectos dialécticos.
Entonces, son 90 días. Y 90 días, insisto, incluye el día en el que se entra. El que tiene el sello también se cuenta. Es que yo llegué a las 11:45 de la noche. Lo siento mucho, pero te voy a preguntar, legalmente en base... ¿Qué? Es que yo soy muy maniática de los plazos. Sí. Siempre se dice, como, sobre todo porque desde que me da por dar clases, me da por estudiarme las clases que doy. Entonces, desde que se me da por estudiarme las clases que doy. No, los días hábiles, se dicen 90 días, son días hábiles. No, son 90 días naturales. ¿Qué dice la ley? 90 días naturales. 90 días naturales, vale, ya está. Nada más, ninguna pregunta más, señoría. Ya está, es que no, claro, él decía... Realmente no está, la ley no dice hábiles ni naturales. Pero son naturales porque no son plazos administrativos. ¿Vale? ¿Ok? No es un plazo administrativo de 90 días naturales. No ¿Y por qué incluye el mismo día de llegada? Porque puede permanecer en España 90 días. Vale. ¿Me explico? El primer día cuenta. Vale. ¿Ok? Es solo un añadido a la explicación. No, es verdad que la notificación administrativa habitualmente te dice X plazo a contar desde el día siguiente a la recepción. Entonces, te lo he preguntado. Esto no es un plazo administrativo. Lo digo porque además yo tenía un recurso de eso y por más que yo he intentado llevarlo a mi terreno, no ha sido posible. Bueno, está en apelación, a ver qué me dicen, pero no tengo mucha esperanza. Porque efectivamente, aunque a nuestro interés interesaría que fuesen hábiles y que fuesen administrativos, porque no serían 90 días, serían prácticamente 4 meses. ¿Me explico? Pero no, son días naturales y... El extranjero está autorizado para estar en España también los sábados, domingos y festivos, ¿no? Claro. Son tan naturales, por eso. ¿Tú de parte de quién estás? No vienes más. El pobre extranjero llega a las 12 de la noche del viernes, llega la policía y dice, oiga, usted fuera del país hasta el lunes. Tú no vienes más a la charla. Sí, efectivamente. Esto tiene importancia también, por ejemplo, en las prórrogas en las tarjetas de estudiante, ¿eh? Porque antes en las tarjetas de estudiante el estudiante tenía que pedir visado para venir a España. Ahora puede venir y en su periodo de estancia legal puede solicitar la tarjeta de estudiante. Pero que tiene que hacerlo antes de un mes de su periodo de estancia legal. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Por eso, cuando vayáis a pedir una tarjeta de estudiante de alguien, ojo, porque puede pasaros eso. Es decir, ya entra el 14 de febrero, no hay problema. Tenemos hasta el 14 de mayo y como un mes antes, hasta el 14 de... No, puede que no. Tienes que contar los días. ¿Me explico? Tienes que pasar menos de 60 días para que te quede un mes. ¿Ok? Bueno, ya está. Sigamos para adelante. Estamos en el plazo de alegaciones de 48 horas para presentar la posible defensa. Aquí voy a soltar un poco de batallita. Ya digo, yo he vivido muchas más cosas que esta, de lo que son las expulsiones. Yo viví la... Sicilia, 1920 parece. Viví la época en que durante un periodo corto de tiempo, cuando fue la reforma del 2000, la ley de extranjería decía que al extranjero en estancia irregular se le sancionaba solo con multa. O sea, no existía la expulsión para la estancia irregular. Pero eso no duró ni 12 meses. Hubo una reforma al finalizar el año en el que volvió a introducirse la expulsión como sanción para la estancia irregular. ¿Qué ocurrió con esto? Durante mucho tiempo, como el artículo 55, que antes he dicho, hablaba de la proporcionalidad, entonces, ¿qué se hacía? Y se metía era, si digamos que la infracción es muy gorda, por decirlo de alguna manera, cabe expulsión. Si es una sanción que podamos catalogar como menos grave, pues se le pondría multa. Es decir, por decirlo de alguna manera, aquel que simplemente ha llegado y, pongamos el ejemplo de antes, el brasileño que llega aquí y se pasa 6 meses en España y no ha pedido nada, pues ese señor no ha hecho nada gordo, pues de una manera. Tiene su pasaporte, dice que entró hace 6 meses, pues ese señor se le castigaría con multa. Ahora, el que ha llegado tiene una posible participación en un delito penal o ha tenido una solicitud y se le ha puesto una salida obligatoria, pues ese ya se ha agravado su conducta, por lo tanto cabría expulsión, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? En abril de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no es compatible la expulsión con la multa. O sea, el sistema de sanciones
solo permite la expulsión, porque en definitiva la sanción de expulsión es una forma de volver todo a lo que debiera ser el ordenamiento jurídico. Es decir, el que esté en estancia irregular no puede estar regular simplemente pagando la multa, ¿vale? No puede ser legal por pagar una multa, por lo tanto había expulsión sí o sí. ¿Pero qué ocurre? Empezaron a haber salidas que era, pues mira, en el artículo el artículo 6 de la Directiva de Retorno dice en su apartado 2 a 5 que existen unos intereses superiores que hay que proteger. Es decir, pues poner un ejemplo muy evidente. El extranjero que es padre de un niño español, por más que esté en situación irregular, que ahora, bueno, ya hay mecanismos para hacer que esa persona esté en situación regular, pero el padre de un niño de nacionalidad española, pues evidentemente el interés superior del menor de que tener a su paternidad en España, pues hace que no se le ponga la sanción de expulsión, porque eso forma parte de los tratados de la Unión, la defensa de la familia y de los menores. Como decía, el interés superior del niño a la vida familiar y el estado de salud. Tampoco se podía sancionar con expulsión a aquella persona que acreditase que se encontraba en un estado de salud que le impedía viajar, ¿vale? Eso durante un tiempo eran digamos, las únicas causas que podían evitar una expulsión. Después de eso, en 2021 ya volvemos otra vez a la proporcionalidad, diciéndonos que solo cabe la expulsión conforme al principio de proporcionalidad cuando hay factores añadidos a la mera estancia, ¿vale? Y, de hecho, se vuelve a remitir a una serie de elementos o de factores negativos que ya existían en una jurisprudencia anterior a 2015. Y que creo que lo he puesto por aquí. Eso es. Pues dice una serie de supuestos en los cuales, si se dan, puede imponerse la sanción de expulsión porque hay un plus en el principio de proporcionalidad que justificaría la expulsión. Hay que tener en cuenta que no es un numerus cerradus, es un numerus apertus, como dice ahí. Es decir, encontrarse el extranjero en situación irregular, pero sin documentación alguna por la que pudiera ser identificado. El supuesto típico, desgraciadamente típico, del extranjero que ha escondido su pasaporte para que no lo pillen y no lo puedan devolver a su país, pues ese señor sí ha sido identificado y la policía tiene forma de identificar, incluso aunque no lleve el pasaporte encima, pues puede ser expulsado. Claro, si no sabes quién es en principio, sino sobre todo que no sabes ni por dónde ha entrado, no sabes si ha tenido una entrada regular o irregular. Otro caso es no haber cumplimentado voluntariamente una orden previa de salida obligatoria. La salida obligatoria, si habéis tenido solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo, cuando se deniega esa solicitud, al final se añade que la denegación conlleva la obligación de salida del territorio español en un plazo de 15 días. Si existe esta denegación y esa persona no se ha marchado, pues sería un posible agravamiento de la conducta para entender que procede la expulsión, ¿vale? Y pregunto, que tengo yo un caso. Sí. Si yo tengo a un señor que lo que solicitó fue una prórroga de estudios, ¿no? Pero no aportó la documentación preceptiva, pues, y además tengo documentación, pues porque la inscripción que tenía que haber hecho no se hizo porque la UCO postergó el máster por falta de gente, entonces a él le llega el archivo, el desistimiento y archivo, le dicen esos 15 días para irse. Se ha interpuesto un recurso de reposición, ¿vale? Mientras que está interpuesto el recurso, o sea, se consideraría que está en esa tercera, o si yo agoto las posibilidades, porque es lo que está buscando es poder inscribir en el máster cuando finalmente empiece, que es lo que estamos intentando es agotar. Me he dado la top Sí. por una razón. Porque, veréis, Chungo. no, es que yo cuando cuento esto, yo de hecho antes tenía una ponencia en la cual ponía una balanza. Vosotros cuando hagáis vuestro escrito de alegaciones tenéis que pensar que el procedimiento es una balanza. En un lado están los hechos negativos y en otro lado están los hechos positivos. Eso que tú me dices, ¿es negativo que tenga una salida obligatoria que no cumplió o es positivo que yo haya puesto el recurso de reposición y esté todavía en un limbo, por decirlo de alguna manera? No, lo que yo pregunto es si
Si yo Sí. sigo en mi limbo, porque estoy intentando alargar mi limbo lo máximo posible, si en el limbo se consideraría que está en ese tercer, o sea, pero- si entro ahí o no. Pero eso voy como a una cuestión de interpretación finalmente, e insiste la jurisprudencia en no decir que estos no son números cerrados. Habrá jueces que con que vean que tiene una salida obligatoria dirán para adelante. Pero habrá otros jueces que digan, no, es que esta persona es posible, solo posible, que este recurso de reposición prospere. Y si prospera, este señor no ha estado en ningún momento en situación irregular, por lo tanto, no procede la expulsión. ¿Me explico? Es decir, también te puede decir otro juez, no, es que en el momento que lo han detenido estaba en situación irregular, porque el recurso de reposición no suspende la ejecutividad de la resolución. Por lo tanto, Me gusta más el primer insisto, juez. Siempre es estoy mucho cuestión más de, de acuerdo con es el cuestión primer de juez. interpretación. También es cierto que si solicitas la suspensión de la salida obligatoria en tu recurso de reposición y pasa el plazo de un mes sin responderte, pues se entiende en principio suspendido esa ejecutividad de la expulsión, o sea, de la salida obligatoria se entiende suspendida por lo que establece la ley de procedimiento administrativo, pero no recuerden cuál artículo, que es transcurrido un mes, pues se entiende concedida la solicitud de medidas cautelares. silencio Efectivamente, en ese positivo. caso el silencio es positivo. Con lo cual os digo que aunque pongamos aquí una serie de cosas, de que si la existencia de una prohibición de entrada anterior, la carencia de domicilio y documentación, el incumplimiento de una salida obligatoria, que lo voy a poner, la imposibilidad de comprobar cómo cuando entró en territorio español, todo eso van a ser, digamos, razones por las cuales se va a entender que procede la expulsión. Nosotros tenemos que intentar aportar las suficientes pruebas como para decir, muy bien, vale, no, este señor no tenía documentación en el momento que lo detuvieron, pero es que sí tiene su pasaporte, aquí está. ¿Vale? Por ejemplo, una serie de circunstancias que nosotros tenemos que intentar demostrar, que son, si no me equivoco, espérate, ¿cómo se vuelve para atrás? Anterior. Eso lo sabe Carlos. No, yo también. El otro calde. El otro. Aquí vuelven a poner otra serie de circunstancias que estas son más gordas, que contienen antecedentes penales, haberse detenido por un delito, que su situación constituye un riesgo para el orden público o que la residencia que tenía fue obtenida de manera fraudulenta. Esto pues, son unas circunstancias bastante más evidentes de que procede la expulsión. Pero lo que iba... La sentencia más reciente, sin ser un cambio absoluto de la anterior, vuelve a incidir en el principio de proporcionalidad, ¿vale? Pero añade además que el precepto, el artículo, aquí puede ser 57.1 para el 55.1, no sé por qué me ha salido, que habla del principio de proporcionalidad, dice que obliga además a que en la propia resolución administrativa se tienen que poner los motivos, ¿vale? Por los cuales se tiene en cuenta, o sea, se agrava la conducta. Me explico. Que ya no pasa. Pues ya la administración ha aprendido mucho de muchos años de que las cosas se hacían como se hacían. Antes, de hecho, igual yo tengo aquí un expediente administrativo antiguo. Mirad, esto era a los de casa, esto era una resolución de expulsión. Su contenido maravilloso era una página. La página decía, se ha detenido a fulanito, en este caso era fulanita, en situación irregular. Se han presentado alegaciones que no desvirtúan los hechos expuestos anteriormente, por lo tanto, procede a la expulsión. Ya está, esto era. Esto, evidentemente, una resolución así ahora se tumba fácilmente. ¿Por qué? Porque no se está motivando porque en narices están poniendo la expulsión, ¿vale? Ahora, desde hace ya bastantes años, las expulsiones suelen estar bastante motivadas, fundamentadas y con mucho soporte de lo que hay. Pero es la parte que nosotros tenemos que decir, muy bien, que el tío no se ha ido, pues es que yo puse un recurso, o que es que resulta que es que ahora se ha casado con una residente legal o con una española, o que ha tenido un hijo, o que su hijo que antes estaba en el extranjero ahora está en España en situación regular. Tenéis que intentar poner en el lado de la balanza que os interesa, ¿vale? Pues te digo, tenéis que intentar demostrar que tiene arraigo, conseguir documentación de su vida familiar, de salud, de existencia de hijos, etcétera, ¿vale? Que aquí también es un número abierto. Cualquier cosa que vosotros entendáis que puede ser suficientemente para que esa persona tenga motivos para quedarse en España, puede hacer que a la hora de valorar esos hechos negativos también se valoren los positivos para
entender que no existe proporcionalidad en esa expulsión, ¿vale? Eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuanto al artículo 53.1. Pongo aquí algunos ejemplos de documentación que me suelen traer algunas veces los clientes que eso no demuestra arraigo ninguno. Estar empadronado, de hecho, se puede empadronar a una persona en muchos ayuntamientos sin que esté esa persona en territorio español. Eso ya no sé si lo controlan más, pero yo creo que se puede seguir haciendo. También la asistencia sanitaria, que 3/4 es lo mismo, a través de asociaciones así antes, ya no sé si directamente yendo a solicitar la tarjeta de desplazados te la dan, con lo cual tampoco acredita de ninguna manera el arraigo. Si, por ejemplo, acredita, pues que aporte un certificado de nacimiento de algún familiar, pongo el ejemplo español, o sea, un certificado de una persona que sí tiene un hijo español, ¿no? O sea, es decir, tenéis que acreditar ese arraigo realmente. Por lo tanto, ¿qué cosas no nos van a servir? El empadronamiento, una tarjeta sanitaria, incluso un precontrato. Eso, por decirlo de una manera, son muy débiles para contrarrestar cualquier factor negativo que nos den. ¿Qué cosas sí nos van a servir? Para acreditar la residencia de familiares directos. No vale, yo tengo un primo en Albacete que tiene residencia. No, pero si me dices que mi padre tiene residencia, oye, eso tiene más importancia. O mi hijo o mi esposa, eso puede tener más importancia. Mi hermano tampoco. En fin. Trámite de residencia no resuelto. Tampoco lo que por donde iba lo de Lorena. Que si tú has solicitado una autorización de residencia y no ha sido resuelta, pues evidentemente aún tiene una expectativa de residencia legal en España y por lo tanto no existiría esa agravación en la conducta. O que pueda tener esa persona algún tipo de enfermedad que impida los viajes, ¿vale? Otra causa que podemos alegar y que podemos sobre todo hacer ver en el procedimiento contencioso administrativo son los defectos formales que puedan tener el procedimiento y que causen indefensión. Insisto, eso, por ejemplo, que no se practique alguna prueba que sea relevante, eso sí causa indefensión. No la causa, a pesar de que hubo una corriente jurisprudencial que decía que sí, que era el no utilizar el procedimiento adecuado. Y me explico. Como he dicho antes, tenemos procedimiento preferente y procedimiento ordinario. Entonces, todos los procedimientos de expulsión iban por preferente. Y tú decías, vamos a ver, no hay ninguna causa por la cual, porque el artículo 63 decía que haya riesgo de que se fugue la persona, que haya imposibilitado, que no tenga domicilio conocido. Y tú dices, oiga, es que este señor tiene domicilio conocido, no imposibilita, no me lo tramites por procedimiento preferente, dame el ordinario. Pero ¿qué ocurre? Que realmente, si tú no demuestras que realmente la causa de indefensión, no produce indefensión. No sé si me explico. Si tú no vas... Y hilando también con lo que comentó antes Marino. A ti te dan 48 horas para que alegues, ¿vale? Si el procedimiento fuera, pasa 48 horas y dictas la resolución de expulsión, pues te dices, vale, ahí me han causado indefensión, porque yo, si se hubiera llevado por el ordinario, habría tenido 15 días. Pero si han pasado 48 horas, yo no he aportado nada, han pasado 15 días, todavía no tenemos la resolución, sigo sin aportar nada, luego no, por si no era, no es muy creíble que diga, es que me ha causado indefensión. ¿Me explico? Entonces, si se ha llevado por el procedimiento preferente, debiendo llevarse por el ordinario, y de alguna forma ha causado indefensión, sí podría ser causa por la cual el juzgado dijera, este procedimiento tiene un defecto formal importante, por lo tanto, anulo la expulsión. Pero generalmente ya no. Hubo un momento en que sí, que siempre que se alegaba el artículo 63, que el procedimiento que se había llevado a cabo no era el adecuado, pues los jueces tendían a anular la expulsión, pero ya hubo una corriente jurisprudencial que vino a decir que no, ¿vale? Carlos, ¿tú estás enterando? Sí, perfectamente. De aquel lado no te controla a ti, estoy mirando para allá y el único que no controlo, igual está el tío jugando al Tetris. Defectos formales, por decirlo de una manera, que pueden existir. Pues el transcurso del plazo de 6 meses no es exactamente un defecto. Bueno, si es un defecto formal, sí. El mes 7 dicta la resolución porque ya han pasado los 6 meses. Otras opciones, que se tramite la expulsión de un familiar de un ciudadano de la Unión como si fuera un procedimiento de la Ley Orgánica de Extranjería. Yo ya también hace tiempo lo he tenido, de personas que la habían detenido, que eran pareja de hecho de español, que le habían denegado su tarjeta de comunitario, pero se había llevado el procedimiento por la Ley de Extranjería y ahí en ese caso me dieron la razón.
En algún otro caso ya empiezan a decir que no. Entre otras cosas, porque los familiares de residentes de españoles ahora ya no están en el procedimiento comunitario. Ahora va, o sea, el procedimiento del Real Decreto 240/2007, que es el que regula la residencia de ciudadanos comunitarios o ciudadanos de la Unión Europea, que Mati me pega. Esa es la conversación que existe entre ellos siempre. Ahora esos familiares se han llevado al arraigo familiar. Por lo tanto, no queda tan claro que el procedimiento no sea el adecuado. Yo sigo teniendo mis dudas. Y lo último, insisto, que haya solicitado una prueba que nosotros no podamos practicar, que la administración sí pueda practicarla y que no se haya practicado siendo una prueba razonable e importante. También antes uno de los consejos que se nos daban cuando yo empecé hace años era: tú pide lo que se te ocurre, que como te van a decir que no, luego para que se libre oficio a Albacete porque allí tenía un trámite y se te lo están denegando, pumba. Entonces, insisto, la administración ya, bueno, esto era del procedimiento preferente que os decía antes, que haya riesgo de incomparecencia, que el extranjero evitara dificultarse la expulsión o que representase un riesgo para el orden público. ¿Vale? Hasta aquí, en principio, el artículo 53.1a, lo que se refiere al procedimiento sancionado. Es decir, hemos tenido el trámite de alegaciones. Generalmente no va a haber propuesta de resolución porque ya existe al inicio del procedimiento. Y va a haber una resolución que luego veremos, creo que tengo un modelo por ahí. Si no, vamos, básicamente a una resolución administrativa en la que se acuerda la expulsión del territorio español, que conlleva además la imposibilidad de entrada no solo en España, sino en todos los países que forman no solo la Unión Europea, me parece que también incluye los países del espacio económico europeo. Pero además de las expulsiones por estancia irregular, tenemos otras que también son bastante habituales en el turno de oficio, que son las expulsiones del artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería. Que dice: constituirá causa de expulsión previa tramitación del correspondiente expediente que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. ¿Vale? Aquí hay una serie de preguntas que podéis hacer perfectamente. La primera de ellas es que dice que el extranjero haya sido condenado. Si una persona está en un procedimiento penal y aún no existe condena, no iría por este artículo, pero sí que nos serviría si el extranjero está en situación irregular para agravar su conducta, ¿vale? Es decir, un extranjero que sí tenga su residencia legal, que haya cometido un delito, ¿vale? Está a salvo del 53.1a, pero no está a salvo del 57.2, ¿vale? Dice dentro o fuera de España, es decir, si se acredita que esa persona ha cometido un delito no estando en España, que tenga esta característica, es decir, que sea una conducta dolosa, no sería un delito imprudente, y que la pena privativa de libertad, y que se condene con pena privativa de libertad, es decir, no bastan tampoco multas. Lo que pasa es que, si os fijáis el artículo, dice que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se refiere a la pena prevista en abstracto, ¿vale? Yo ahora mismo no me sé de memoria un artículo que os pueda decir, pues esta conducta está castigada con menos de 1 año, ¿vale? Es decir, no hay que mirar la pena que se le pone en la sentencia, ¿vale? Sino lo que dice el delito, o lo que dice el artículo del Código Penal que está condenado, ¿vale? ¿Sí? O sea, que la pena mínima del delito sea por debajo de... No, dice con evidencia de máximo previsto para claro, el mínimo. de 1 a 3. Eso es. ¿No? El mínimo tiene que ser de 1 año o menos para que no esté incluido. Vale. ¿Ok? O sea, los que están, como te dice, si la condena es de 1 a 3 años, ¿vale? Como no es superior a 1 año, no sería este tipo de infracción, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, este artículo, que tiene en principio pocas posibilidades de defensa, porque, digamos,
no podemos negar que exista esa condena, salvo, Un insisto, momento, un compañero dice, es del territorio Schengen, ¿no? Pero es que no sé quién. O sea, compañero, dime de sí, qué luego, estás luego hablando. lo apuntamos si queréis, lo comprobamos en el... La pregunta ha sido demasiado escueta. Sí, y- no, pero sé lo que quiere decir, que he dicho antes, que menos me mal. parece que incluye el espacio económico europeo. Vale, Por vale. hablamos de Suiza y no sé si algún otro país más. Pero probablemente sea Schengen, sí, efectivamente. Pero ahora después lo comprobamos, ¿vale? Y si ganas, pues a ti la perra gorda. Como digo, ¿qué casos en el propio artículo 57, que aunque hayan cometido una pena castigada, o sea, una conducta dolosa que constituya delito castigado con pena privativa superior a 1 año por conducta dolosa, hay supuestos los que no, que son los que hayan nacido en España y hayan residido legalmente los últimos 5 años. Los residentes de larga duración. Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española. Y los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo. ¿Qué ocurre en estos casos? Que no significa que no se les pueda expulsar. Lo que significa es que para expulsarlos debe tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España, los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para el medio de su familia y los vínculos con el país al que va a ser expulsado. Caso muy evidente en principio, un extranjero que haya vivido toda su vida aquí, pues aquellos menores que entraron en España y han estado sujetos a tutela y ahora son mayores de edad y tienen ya 30 años y han vivido toda su vida aquí, ¿vale? Pues entendemos claramente que no tiene vínculos con el país en principio, que tiene un tiempo de residencia suficiente en España y que ya de alguna forma tiene un arraigo. Por lo tanto, a esos residentes de larga duración habrá que tener en cuenta todas esas circunstancias. Debe ser condena firme también, es decir, si está todavía pendiente de un recurso de apelación, no constituye este tipo de infracción y que para poder defender, insisto, hay que probar que existen las circunstancias que hemos visto antes del artículo 57 en el punto 5 para entender que no procede la expulsión, ¿vale? ¿Alguna duda de este caso? Ese también sabéis cómo va el procedimiento. Van a llamar, os dirán que hay una asistencia para un expediente de expulsión en prisión, o llevarán, creo que al donde son las notificaciones administrativas, no a las visitas, o sea, no a los cristales normales del abogado, vamos, que están al lado, y allí se les notificará con asistencia de intérprete generalmente cuando el extranjero no habla o no entiende el español, y básicamente es lo mismo, solo que con un cristal por medio. Expulsiones del artículo 15 del Real Decreto 240/2007. Este artículo 15 es el aplicable a los extranjeros, vamos, a los ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares, ¿vale? Que ya no sé si se puede hablar propiamente de extranjeros, puesto que todos somos ciudadanos de una Europa unida, pues por lo tanto ya no sé si se les puede considerar extranjero. Desde luego, a efectos de aplicación de la Ley Orgánica de Extranjería, no se aplica esta ley, salvo que la regulación de la Ley Orgánica de Extranjería sea más favorable. Bueno, el artículo 15.1 dice que se puede imponer la expulsión, pongamos a un francés o al esposo de una francesa, cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública. Yo me he encontrado muy pocos casos de expulsión de extranjeros de ciudadanos de la Unión. De familiares os vais a encontrar tropecientos, porque como digo, siempre está el límite de si se aplica o no se aplica y se van a abrir expedientes de expulsión. Pero de ciudadanos de la Unión Europea en muy pocos casos. Yo digo uno y era por una condena bastante gorda, de hecho. Pues para que se pueda proceder a la expulsión, que en realidad aquí no se considera sanción de expulsión. Esta es una medida que se aplica conforme al artículo 15. Esa medida, que además de la expulsión puede ser simplemente la denegación de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, o en su caso del certificado de registro de residente de la Unión, es que la conducta tiene que estar
O sea, la medida tiene que estar fundada exclusivamente en la conducta personal del extranjero, o sea, del ciudadano de la Unión o su familiar que haya cometido esa conducta. Y que además tiene que constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave, que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Por decirlo de alguna manera, y el supuesto en el que suele haber más expulsiones por esta razón. Porque os explico, si tú solicitas, voy a decir una nacionalidad al azar, ¿vale? Un ciudadano pakistaní casado con una española, por poner un ejemplo. Si no concurren los requisitos por alguna razón, la medida en principio es la denegación de la tarjeta de residente de la Unión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Puede incurrir en una expulsión y eso es, por ejemplo, cuando tú han detenido a un extranjero y resulta que tiene antecedentes penales, ¿vale? A un extranjero de la Unión Europea, que ya os digo, lo van a detener porque no es ciudadano, a un francés difícilmente le van a pedir la documentación de detener, pero suele haber bastantes casos en los que ese extranjero de una nacionalidad fuera de la Unión Europea va por la calle, aunque está casado con su mujer española o francesa, no tiene todavía la tarjeta de residencia, lo detienen y le abren un expediente de expulsión, ¿vale? O le aplican una medida del artículo 15, por decirlo más propiamente. Entonces, esto debe constituir una amenaza real. ¿Qué significa? Pues que evidentemente tiene que estar fundamentado en que exista un procedimiento penal o que exista una condena penal, ¿vale? Tiene que ser actual, no valen condenas del año 2010, por ejemplo. Tiene que ser suficientemente grave. En principio entiendo que no bastaría con un delito leve, tendría que ser un delito con cierta entidad. Y finalmente, añadido a esto de que sea suficientemente grave, que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Uno de los delitos que suelen tumbar muchas veces esto y que acaban con la medida esta de expulsión es pues el caso de malos tratos en el ámbito familiar. Pues son extranjeros que tienen esa condena o tienen abierto ese procedimiento penal, ¿vale? Y se les deniega la residencia y puede acarrear la expulsión. El hecho de que tenga condenas por sí solo no es razón suficiente, ¿eh? Tiene que ser que tenga además todo lo que he dicho antes, que sea una amenaza real, actual y suficientemente grave, ¿vale? ¿Ok? Por eso he dicho que no basta con que exista una condena, sino que tiene que reunir esos requisitos. Vale. Eso es un poco las especialidades de la medida del artículo 15 para ciudadanos, sobre todo, como digo, familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Luego existe otra posibilidad que está en el artículo 89 del Código Penal, que son las expulsiones penales. ¿Qué ocurre cuando las penas de prisión sean superiores a un año? Se le pueden sustituir a un ciudadano extranjero por su expulsión del territorio español. No procederá a la sustitución cuando, a la vista del ejecutarse del hecho, la persona del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada. Como veis, todo básicamente, para que no proceda a la expulsión en ninguno de los supuestos, supone que esa persona tenga arraigo suficiente. E insisto, arraigo suficiente no es simplemente que yo lleve empadronado en Córdoba 10 años, no. Pues tiene que tener unos vínculos importantes, entre todo eso, sobre todo familiares, básicamente, porque no se me ocurre a mí muchas otras razones de arraigo que no sean familiares, porque incluso el trabajo, yo no sé si una persona que lleve 15 años trabajando en una empresa se le va a considerar arraigo suficiente. Es posible que sí, pero se me ocurre sobre todo, como decía, arraigo familiar. La sentencia. Lo que decía de la resolución. Una resolución de la subdelegación del Gobierno, en la cual se va a imponer la sanción de expulsión. He hecho aquí un poco un totum revolutum de todo lo anterior, pero básicamente esto es de la expulsión del artículo 53.1a. Esta resolución de expulsión pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Por lo tanto, no cabe recurso de alzada, pues ya hemos terminado la vía administrativa. Lo que cabe un recurso potestativo de reposición, que como decía antes, no suspende la ejecutividad de la expulsión, ¿vale? Si no se agotase la vía administrativa, no se hubiera agotado la vía administrativa, el recurso sí mantiene abierta
es decir, la vía administrativa, es decir, todavía no se puede ejecutar la expulsión. Y la segunda posibilidad es acudir al recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde la resolución, ¿vale? Para el recurso de reposición es 1 mes y para el recurso contencioso son 2 meses. En esto, como digo, el recurso de reposición, pues es mejor que no. ¿Por qué? Pues básicamente porque, como digo, no suspende. Es decir, y de hecho, si tú interpones un recurso de reposición, no se puede interponer el recurso contencioso hasta que no haya sido resuelto o haya transcurrido 1 mes, hasta que exista un silencio negativo, ¿vale? De hecho, si se pone un recurso contencioso, el juez podría admitirlo a trámite porque está todavía pendiente la vía administrativa, aunque se haya agotado la vía administrativa, pero el recurso de reposición impide que se pueda interponer un recurso contencioso, ¿vale? Por eso es lo que digo aquí frente a algunos compañeros que dicen, no, hay que agotar las vías, hay que poner recurso de reposición. Generalmente podría hacerse, pero sobre todo en casos en los que el extranjero corre el riesgo de que lo detengan y lo expulsen, es mejor irse al contencioso, ¿vale? El recurso de reposición no suspende la ejecutividad y el plazo son de 2 meses. Además, yo no sé si te ocurrió a ti, Carlos, pero yo recuerdo una época en la que detenían a una persona para expulsarla porque tenía una orden de expulsión y a ti te daba tiempo a presentar unas medidas cautelarísimas en el juzgado, a sentarte delante del juzgado del contencioso, incluso a bajar al señor de un avión. Yo he llegado a hacerlo y no soy Juan Carlos ni Mati, gente que lleva mucho. Y sin embargo, ahora cuando a mí me han llamado de extranjería estando de guardia porque hay alguien allí, el avión lo tienen en 4 horas. O sea, la opción de presentar un recurso es nula. Entonces, ahí sí es verdad que le doy la razón a Juan Carlos que no te arriesgues, ya no es como antes, que tú antes te podías arriesgar porque, bueno, entre que lo detenían y pasaba a disposición judicial y te lo expulsaban, tú tenías un plazo y yo he llegado a eso, a presentar unas cautelares, sentarme delante, ver a quién se lo turnaban, sentarme delante del juez, explicarle mi vida al juez y bajar al señor del avión. Pero alguno que otro me lo han llevado al otro país. Pero es que ahora no, es que ahora lo que me dicen es que es que el avión lo tiene para dentro de 3 horas. Ahora hacen aposta, entre comillas. O sea, saben dónde está, lo tienen localizado y cuando tienen localizado el avión, entonces lo detienen. Entonces no hay manera de poder salvarlo. Conforme tengáis mi consejo, conforme tengáis la resolución negativa o orden de expulsión, interponer el recurso contencioso. Porque si no, con la medida cautelar, ¿entiendes? Sí, lo que pasa es que también lo de la medida cautelar es un arma de doble filo. También antes, al hilo de esto, era como una pauta común entre los abogados que nos dedicábamos a esperar, como esperar a que lo detuvieran. Porque detenerlo suponía que tú podías poner el recurso contencioso, pedir las medidas cautelares estas urgentísimas y en un alto porcentaje el juez acordaba, aunque ya os digo, si el juez acordaba que lo llevasen de la policía, que generalmente era, detenían al extranjero, tú te ibas a poner el recurso, mientras que lo llevaban para expulsar, el juez o la letrada de la Administración de Justicia, digo letrada por ser todas mujeres en Córdoba, la letrada de la Administración de Justicia llamaba a la policía, le decía, traedlo aquí este hombre que tiene que hacer la pudasta, porque eso sí que es verdad que los jueces, por lo menos lo que yo tengo de recuerdo, ahora ya no lo sé si lo hacen tanto, que entiendo que sí, que para esto sí se antepone el derecho de garantía del extranjero, porque no tengo forma de saber si efectivamente tiene intención o no de ponerlo, y como hay un riesgo de que no pueda hacer el recurso, pues yo me lo traigo para que me haga la pudasta. Y a partir de ahí ya entramos. ¿Qué pasaba? A la policía se le frustraba todo su tinglao, que era jodido. Uy, perdón, no se puede decir jodido en televisión. Que se graba, que se Y entonces lo bajaban y luego era como, mira, paso ya, dejarlo que ya no me meto más lío. Que de hecho a mí, un jefe de policía, yo tengo buena relación, pues una vez que me avisó, me mandó de hecho la resolución, porque era de otra persona, de otro abogado, yo puse el recurso al juzgado, el juzgado lo llamó, se hizo la historia y lo soltaron. Y cuando me volvió ahí, me dijo, tío, me tenías que haber avisado que iba a poner el recurso contencioso, porque es que no hubiéramos esperado, porque es que teníamos ya todo, el tío estaba ya prácticamente en la puerta del avión y lo hemos tenido que traer para nosotros. Eso es un dislote, un gasto, un dineral, y yo le dije, honestamente pensé que no me iba a acordar, la paralización del procedimiento, pero era mi obligación. En mi última guardia me han tocado 2 y incluso uno de ellos no quiso ni hablar con que yo decía, bueno, voy a hablar con él y no quiero hablar con su abogado. Yo decía, pues si no quiero hablar con su abogada,
chungo. Y dice, no, dice que está harto de España, que quiere que lo montaron en un avión. Esa es su tierra. Ese es uno, pero además directamente me dijo, no, si es que el avión está en 2 horas. Y el otro avión en 1 hora y media. Digo, está un poquito a posta. Dice, sí, ya lo tenemos preparado. Bueno, lo dice de España, ya pronto todos querremos irnos de España, con lo cual iremos a que nos impongan un EPE. Esto es básicamente lo que yo tenía que decir. En algunos tipos de expulsión he ido un poco más acelerado, no he entrado al detalle, porque básicamente, insisto, creo que la que tiene más importancia es la infracción por estancia irregular. Cualquier supuesto que os encontréis, lo he hecho ya 3 veces, cualquier supuesto que os encontréis, alejadme los cristales, cualquier supuesto que os encontréis, os vais a encontrar este tipo de problemas. Yo os digo, los artículos que habéis visto, repasarlos, porque muchas veces el artículo da la clave de algo que en principio no se ha ocurrido a vosotros ni a mí, porque a mí algunos compañeros me han llamado a preguntarme cosas y me han dado una respuesta que a mí no se me había ocurrido. Diego, en algunos casos, por ejemplo, que está allí calladito, me ha dicho cosas y Porque no tiene pensándolo y me ha dado la respuesta. Entonces, que no os dejéis llevar por el desánimo de si han cogido y lo van a expulsar. En la resolución he hecho una alegación estupenda, en la administración ha pasado de mí, porque los jueces generalmente siempre las expulsiones se han ganado más en los juzgados que en el expediente administrativo. Pero el expediente administrativo hay que prepararlo bien para que luego en el recurso contencioso se pueda hacer sin problema. A todo esto, desde allí, desde vuestra casa, sabéis cómo va lo del recurso contencioso administrativo, ¿no? ¿Alguien nos ha puesto, quiere que comentemos brevemente cómo va? Eso sí. Esto no dice nada. No, significa no. ¿Alguien? ¿Tú? Tú dilo. ¿Sí? Recurso contencioso administrativo. Recurso contencioso administrativo para estos procedimientos de expulsión está regulado en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es un procedimiento abreviado. Se interpone directamente ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Bueno, ya a través de Resara, por supuesto, perdón, Resara no, a través del LexNet al decanato. Empieza con demanda, en la cual tendréis que poner los hechos que constituyen el procedimiento y la fundamentación jurídica. Intentar siempre poner primero aquellos motivos de nulidad y luego pasar a los hechos que hayan que probarse. Y en el suplico, pues, solicitar que se anule la expulsión por no ser procedente, o en su caso, si veis, pues que se sustituya la expulsión por multa. Básicamente es eso. En algunos casos, un poco así, ¿qué ha ocurrido? Algunos compañeros lo han hecho y le ha funcionado, que es, ostras, es que me ha llegado el extranjero y el plazo se me acaba mañana, por lo que sea. O yo lo tenía y se me ha quedado y se me acaba el plazo mañana. Pues a mí no me da tiempo a hacer una demanda. Yo he hecho demandas en 1 hora cuando hago... No me da tiempo. Lo que han hecho es hacer el anuncio del recurso, ¿vale? Y el juez ha requerido para que se subsane el defecto, igual que esto de la representación. Ahora ya no sé si se empiezan a ser más estrictos con eso y te dicen directamente que hay una adecuación de procedimiento y te lo archivas. Pero en algunos casos ya os digo que ha funcionado. Si estáis muy desesperados y veis que es imposible, pues intentarlo, por intentarlo que no quede. Lógicamente, es preferible a interponer una demanda por churro que sea a hacer eso, ¿vale? ¿Más cosas? ¿Alguna pregunta? Yo ¿Por soy ello hay preguntas? Yo soy de esa. Que además en contencioso administrativo muchas veces no sabes dónde, no en concreto en extranjería, pero no sabes dónde presentar. Pues a mí por lo menos me ocurre. Entonces, como que a voleo voy, yo digo, la anuncio y ya me reñirá el juzgado y ya me dirá dónde tengo que mandarlo. Tiene sentido lo que dice Lorena, aunque ella no haya querido decir lo que yo voy a decir. Aunque sea fuller. Que es lo siguiente. A ver si me explico. Las denegaciones, tú tienes que interponerlas en la ciudad, digamos, en el juzgado que sea de la ciudad. Me explico. Su delegación de gobierno en Córdoba te deniega un permiso de residencia, tienes que interponerlo en los juzgados de Córdoba. Las sanciones no tan así. Tú puedes interponer la sanción en la ciudad en que vivas, siempre y cuando esté dentro del territorio de un tribunal superior de justicia. Ejemplo, un señor de Badajoz que le han resuelto en Badajoz, tú tienes que acudir al juzgado de lo contencioso administrativo de Badajoz. Señor que le pone una expulsión en Sevilla, al ser un procedimiento sancionado, tú podrías, si esa persona vive aquí y lo han cogido accidentalmente en Sevilla, podrías poner el recurso contencioso administrativo en el juzgado de Córdoba. ¿Vale?
Solo eso, ya es en función de cómo venga mejor hacerlo. Otra curiosidad, por llamarlo de una manera, del recurso contencioso. Yo suelo hacer casi todos los recursos contenciosos solicitando que no se celebre vista, ¿vale? Sabéis que el contencioso puede hacerse con vista o sin vista, pues lo más fácil, y en el fondo también lo agradecen los juzgados, es que sea sin vista, porque las vistas están para discutir cosas que se tengan que discutir. Cuando tienes un expediente y estás hablando de fundamentos jurídicos, el juez no quiere que tú vayas allí y se lo cuentes. Pónselo por escrito, ¿me explico? Salvo casos particulares, pues que estás esperando una prueba importante, o que esa persona, que también he tenido casos de una persona que estaba ya en trámites para casarse con un español y no daba tiempo a eso, pero pones la demanda y no pides, o sea, no pides que no se celebre vista, sino que sí haya, vamos, no pides que haya vista, lo que haces es no pedir que no se celebre vista. Entonces el juzgado señala vista, si tienes suerte te da tiempo a añadir cosas nuevas en el procedimiento, que podría serlo, porque son documentos posteriores a la demanda, que pueden ser relevantes para el fallo. Pero generalmente la mejor opción, ya os digo, si tenéis el expediente administrativo pelado con lo que hayáis presentado vosotros, no tiene sentido que se celebre una vista. Pero si hay posibilidades de que haya alguna prueba nueva, sí. ¿Me explico? Eso es también básicamente lo que tenéis. Ahora ya tardan muy poco en señalar, pero yo recuerdo una Cada vez época, poco en señalar, sí. allá en Sicilia 1520, yo sé un poco cómo es, donde tú presentabas la demanda y el contencioso era los 2 años. Era el año y medio, 2 años, entonces lo presentabas por sistema, porque que más entre medias podía haberse el tío casado con quien quisiese. Daba tiempo a todo. Ahora no, es que ahora hay 4 meses, 3 meses. Ahora incluso menos. Incluso ahora el juzgado, cuando tú solicitas una medida cautelar, hay veces en los que no te responde a la medida cautelar porque te distraes de la sentencia. Porque van bastante bien de tiempo. Diego, dígame usted. 3 preguntas quería hacerte. La primera, ¿cuánto están tardando ahora más o menos los procedimientos? La segunda, en el caso de que a un extranjero que haya sido detenido por delito se le haya de expulsión, ¿hasta qué punto crees tú que se podría alegar que la expulsión podía perjudicar su derecho de defensa en el procedimiento penal y que no procede la expulsión porque le impide defenderse en el procedimiento? Y la tercera, en los casos de demanda contra una resolución de expulsión en los que pide que no se celebre vista, que es una duda que tengo yo, si pones la demanda y el juzgado reclama el expediente administrativo a la administración, ¿tú tienes alguna posibilidad de hacer alegaciones una vez que hayas remitido el expediente administrativo para lo que sea que se encuentre ahí? Vale. Y si es... La primera, ya se me olvidó la primera. Por favor, lo siento. ¿Cuánto están tardando? Ah, vale. Pues veréis, esto es un poco como todo. Tiene 6 meses de margen. Yo he encontrado supuestos, los menos, en el que al mes tenían la resolución. Y eso suele decir, pensar yo que le tenían ganas a esa persona y le han resuelto al mes. Pero yo sí que diría que puede ser algo razonable 3-4 meses. Difícilmente se va a ir a los 6 meses, pero es raro que se resuelva muy deprisa. 3-4 meses puede estar un poco, por decirlo, una media para resolver. Con lo cual te ayuda en poco. Es más, si tarda mucho, suele tener el añadido que luego no encuentras al extranjero y no puede ser apudasta, que es lo que pasa también en muchos de estos casos, en el que te toca asistir a un extranjero que viene de paso. Que te pone recurso contencioso administrativo, pues, salvo que sea para, por decirlo de alguna manera, cubrirte tú la espalda a efectos de una posible responsabilidad, tiene poco sentido. Eso es lo que antes se hablaba de los juicios virtuales que decía un juez, porque realmente no existe el caso, el extranjero no sea el cliente, el interesado en el procedimiento, realmente no ha mostrado interés, valga la redundancia, por lo tanto no existe el procedimiento. Te pedían que acreditase la representación, no podía, pues archivo. Pero eso a los los compañeros del turno de oficio, a mí me ha llamado mucha gente en estos últimos años que te dicen eso. A lo mejor es que el extranjero está en otra ciudad y además no me entiende cuando hablo con él. Claro. Y sobre todo la gente que está empezando en el turno de oficio, parte del agobio de que yo no puedo
no puedo localizarlo, no me da la representación y entonces ahora ¿cuál es mi responsabilidad? Que yo muchas veces lo que hago es que le digo, mirad, yo solicito que se me amplíe el plazo por no haber encontrado al señor, porque lo hago en otras jurisdicciones también, no haber encontrado al señor, que se me amplíe el plazo para tocar el apoderamiento y si en ese plazo yo no lo consigo encontrar, creo que la responsabilidad está muy cubierta, pero en concreto este tipo de charlas que iban muy orientadas a la gente que se iniciaba en extranjería y por eso también estaba la agrupación de jóvenes abogados, muchas veces me llaman súper agobiados. Es que yo, ¿qué es lo que hago? Digo, tú puedes acreditar que la has intentado llamar a los teléfonos, que haz tus capturas de pantalla. Si tienes una dirección y les manda una carta, quédate con el justificante. Pide prórroga del plazo. Y ahí entiendo que nuestra responsabilidad se ha acabado, es lo que dice Juan Carlos. El extranjero, el que tiene, es como cuando llevan expedientes de asilo y yo siempre les digo, no desaparezcáis. Que el asilo tarde en resolverse 1 año, si desaparecéis de mi vida no puedo hacer nada. Tengo una pregunta para ti, Juan Carlos. Espera, no te voy a vale. terminar de resolver Ah. las dudas de Diego. La segunda era. Es que de primera. Es fatal. Sí. Le iba a apuntar, pero he dicho, no, sí, me voy a acordar para que le voy a apuntar. Te estás acordando, lo que pasa es que no lo sabes. Eso que da tiempo a pensar la respuesta, a inventármela. Extranjero sometido a un expediente de expulsión que Sí. tiene a la vez un procedimiento penal. Sí. ¿Hasta Mira, qué punto la expulsión? no. A lo que voy es. No está hablando del 57.2. Vale. Porque el 57.2, además, yo diría que el 99% de los casos son de extranjeros que están en prisión, que le abren el expediente y en el momento que salen, pues ya tienen la expulsión y lo están esperando para marcharse. Extranjero que está sometido a un procedimiento penal, ahí en las resoluciones que verás, cuando hay un procedimiento abierto, es la concurrencia de procedimientos. Tú dices, mire usted, no se puede ejecutar la expulsión porque este señor está pendiente de juicio. Hasta que el juzgado no autorice la expulsión, no lo pueden expulsar. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos están diciendo, o sea, tú tienes que demostrar, como bien has dicho, 2 cosas. O yo a veces he tirado por la segunda, yo digo. La primera es efectivamente eso, que no afecta a su derecho de defensa, pero como realmente por decirlo de una manera ese procedimiento se archiva, a él no le van a condenar en ese procedimiento. Y segundo, Depende, Carlos, depende. no, entiéndeme, a ver si me explico. Si el juez decide que el extranjero se marche, si el juez acepta, ¿cómo es? Sí, no, pero no es sustitución, iba a decir la palabra técnica. El juez autoriza, esa es. El juez autoriza la expulsión, el procedimiento penal se archiva, no se continúa. Pero es al revés. Oiga, usted no acuerde mi expulsión, porque si usted acuerda mi expulsión, yo no puedo defenderme en un procedimiento penal en el que estoy investigado y en el que se supone que soy inocente y donde yo tengo derecho fundamental a defenderme. Si acordamos primero la expulsión para archivar el procedimiento penal, lo estamos haciendo al revés. Pero eso es lo que te digo, que para que la administración pueda expulsar tiene que pedir, o sea, lo primero que hace policía, bueno, lo primero, lo segundo, ya no sé qué lo hace la policía, es comprobar si esa persona que se le va a expulsar tiene abiertos procedimientos penales. Si lo tiene que pedir autorización a todos los jueces que tenga. Pero tiene que pedir la autorización una vez acordada la expulsión. Claro. Yo digo que no acuerdo mi expulsión, porque yo estoy aquí muy ocupado. Claro, pero lo que voy es, eso es lo del derecho de presunción de inocencia. Y como te digo, a la hora de valorarlo, el Tribunal Supremo, de hecho, una de las cosas que no decía, pero bueno, la sacaba es, el Tribunal Supremo también ha ido oscilando, que es el que esta persona tenga antecedentes penales, cuando estamos hablando de una expulsión administrativa, no estamos hablando de la de los familiares de comunitarios, que dice que las condenas penales no. En una expulsión por estancia irregular del artículo 53.1a, antes había sentencia que decía, no, que este señor tiene una condena suficiente para acordar la expulsión. Pero luego ha habido otra jurisprudencia también que durante bastante tiempo fue constante que decía que no es suficiente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Haciendo un poco un totum revolutum de las respuestas. El juez de cada procedimiento penal va a determinar si efectivamente lo autoriza. ¿Por qué? Pero además el juez lo puede no autorizar la expulsión no solo por él, sino por la víctima. Que yo muchas veces he tirado por ahí. Es decir, es que aquí, por ejemplo, los temas de malos tratos, es decir, es que además para la víctima tiene temas de malos tratos, posibles medidas de ámbito civil, posibles indemnizaciones. No acuerde usted la expulsión, continúe el procedimiento, que se quede el tío aquí y una vez que sea el juicio, pues ya Dios dirá. Y los jueces, ya os digo, en más ocasiones ven
la repercusión de la expulsión para la posible víctima que para el extranjero, salvo que sea muy evidente, por decirlo de una manera, un delito contra la propiedad que es una persona sin solvencia, pues el juez dirá pues que lo expulsen. O un delito de lesiones leves dirá que lo expulsen. Pero cuando son otros, ya el juez ya tiene que hacer ahí una ponderación. ¿Interesa a la víctima que este señor lo expulse y que archivemos? ¿O no interesa? Si no interesa, yo no autorizo la expulsión. O como te digo, casos en los que efectivamente quede claro que este señor prevalece su interés en permanecer en España, no autorizo la expulsión. Es igual que lo que te decía, la medida del artículo 89, ¿vale? El juez puede acordar sustituirlo por expulsión, que de hecho hubo durante un tiempo que era automático. La redacción del artículo era automático. Extranjeros condenados a más de un año de prisión se sustituirá por expulsión. Empezó a venir una corriente y decía, bueno, un momento, que hay supuestos en los que ese señor tiene suficiente arraigo como para que no sea excesivo expulsarlo. ¿Por qué? Pues porque este señor, si cumple la condena en España, ya está salvado, por decirlo de una manera. No lo vamos a castigar con la expulsión porque es excesivo. Entonces, acorde con lo que tú dices, en el procedimiento que esté abierto pendiente de la expulsión, ¿vale? Tendrán que autorizar. Pero es que tú, si tienes que alegar, tú dirás primero, por supuesto, el derecho de presunción de inocencia, etc. Pero el juez te dirá, no. Si hay suficientes indicios en el procedimiento penal, yo puedo acordar, o sea, la administración puede acordar la expulsión, porque de hecho, otro de la, digamos, a ver si me explico. La administración no necesita una condena para expulsarte, porque la expulsión es por estancia irregular, ¿vale? Y entender que es una agravación, te puede decir no, pero es que yo ya con el atestado policial entiendo que hay suficiente agravación, porque tengo los suficientes indicios como para entender que puede haber cometido ese delito, ¿me explico? ¿Vale? Y te queda una tercera que era. No. Al expediente administrativo. Eso lo explicó hace un par de años Antonio Jesús Pérez Real, el juez del contencioso. Si tú presentas la demanda sin vista, ahí ya no tienes nada. Tú ya has renunciado por una manera a presentar alegaciones y esas tonterías. Te insisto, tú no puedes presentar alegaciones salvo, te insisto, que sean hechos posteriores a la demanda. ¿Por qué? Porque de hecho te pueden dictar la sentencia y tú en apelación también puedes alegar eso. Puedes poner como motivo de apelación que han aparecido documentos que no existían al interponer la demanda o que no existían al dictado de la sentencia. ¿Sí? ¿Tú no conoces el Sí, administrativo en sí su puedes totalidad? verlo. Tú tienes derecho a tener vista al expediente. Eso es la ley de procedimiento administrativo. De hecho, una de las cosas también que se aconseja, verlo antes de interponer el recurso contencioso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el 95%, 99% de los casos, lo que en el expediente tú ya lo sabes. ¿Por qué? Porque la comunicación del inicio, las alegaciones que tú has presentado y poco más. Te digo, en muchos casos. Habrá otros casos, pues como tú dices, es que exista un procedimiento penal, que exista una sanción anterior en otro sitio, pues eso tú necesitas verlo para constatarlo. Pero te insisto, si tú has presentado y no quieres vista, tú has, digamos, perdido tu derecho porque no lo has ejercitado. Renuncia al derecho a hacer alegaciones a lo que te encuentres en el... Claro, efectivamente, eso es. ¿Vale? Tengo una pregunta. Dice alguien que está online. ¿Qué relación tiene esta normativa sobre extranjería acerca de la expulsión con el procedimiento de extradición? Son dos cosas diferentes. La expulsión es una cosa y la extradición es otra. Básicamente, la extradición puede estar conectado en casa, pero la extradición es una persona que está buscada en su país o en otro país en el que ha cometido un delito, bien que exista una condena ya firme o que entiendo también puede ocurrir estando pendiente de ser juzgado, y el país solicita que esa persona se le mande a su país para ser juzgado allí o para cumplir la condena, con lo cual no es exactamente aquí. Como digo, hay casos en que pueda estar todo conectado, porque de hecho hay gente que puede haber sido condenado en España, ¿vale? Están cumpliendo la sentencia en España y quieren ir a cumplir la sentencia en su país, que tampoco es extradición exactamente, eso es cumplir la sentencia en su país. O los casos de las condenas penales, si a una persona se le aplica la medida, ¿vale? Hay casos en los que
el auto puede decir, o sea, la sentencia puede decir que cumpla una parte de la condena y luego se le expulse. Con lo cual, la extradición está conectado, pero de una forma, ¿cómo son los dos? Gracias. Tangente, secante, no, pues. Bueno, también secante. Ya, Diego sin micrófono según, ha dicho tangencial. según. Quiero decir, Es que están no te conectados, escucho. pero no no son una cosa igual a la otra. ¿Vale? Igual que cuando hablábamos, muchas veces son cuestiones semánticas. Es que han deportado a fulanito. En ninguna ley ni reglamento de extranjería, los años que llevo, se utiliza la palabra deportación. Eso no existe. Pero es deportar a una persona. Ya está. Te digo que para eso son cuestiones semánticas. ¿Tenéis más preguntas? ¿Una pregunta por ahí? Bueno, pues si tenéis más dudas o lo que sea, le preguntáis a Lorena. Sí, Que para eso está. Sí, sí. No. Esa es la jefa. Yo Y ya. sabéis todos que yo después por detrás le pregunto a Juan Carlos. Y ya está, yo contesto el tiempo. Bueno, pues Bueno, pues, gracias. muchísimas gracias, Juan Carlos, como siempre. A mí me encanta Marte, me río mucho siempre siempre tiene algún sketch gracioso en el vídeo que pone. Así que te agradezco mucho y ahora la despedida la voy a dejar con Carlos, que tiene algo muy importante que deciros. Bueno, que yo me imagino que lo que quiere que diga es que, Ojalá. como miembro de la agrupación, que en una semana espero veros a todos en la feria, en la caseta, y que nos lo pasemos muy bien hablando de derecho de extranjería, de derecho de penal o de todos los derechos que hagan falta. Así que en menos de una semana nos vemos por allí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, muchas gracias a todos los que están online y a todos los que van a ver esta conferencia posteriormente. Nos vemos el próximo jueves para la siguiente y última edición. Última, ¿vale? Pues muchísimas gracias.